Entonces, no sé si tienen dudas más o menos con lo que estuve un poco relatando hasta ahora. Pero vamos a ver, hoy vamos a empezar a ver otra aproximación, otro problema que ha surgido históricamente, que surge actualmente, es decir, es un problema que aún hoy es importante tratar de resolver en muchas aplicaciones y que les aparecerá a lo largo de sus carreras, no tengo dudas, y en donde las integrales han permitido dar una respuesta o acercarnos de alguna manera, que es la de hallar valores promedios de distribuciones continuas. Que yo sé que cuando leen eso no les significa nada, pero bueno, vamos a explicar un poco cuál es el problema. Entonces, supongan que yo les digo, bueno, tengo tres números, 4, 5 y 12. ¿Cuál es el valor promedio? ¿Qué harían? Repaso de primaria. Suma todo y divide por 2. Suman todo y dividen por la cantidad de elementos que tienen, ¿no? Entonces sería 4 más 5 más 12 dividido 3 y eso les da 7. ¿De acuerdo? Entonces, el valor medio, bien, la media entre esos tres sería 7, que fíjense que no es un elemento del conjunto, sino que simplemente es el número que a mí me dice, bueno, en promedio, si tuviera que ver un comportamiento general del conjunto, 4, 5, 12, es equivalente, al menos en la suma, tener 4, 5 y 12 o tener 7, 7 y 7. ¿No? Esa sería como un poco la idea. Segundo. Entonces, hasta ahí no tenemos ningún problema, lo hemos hecho un montón, esto es algo que lo hacemos habitualmente porque es útil en la vida, ¿no? Cada tanto tenemos que sacar promedios. Bien. Y eso también lo podemos interpretar, si pasamos esto multiplicando para allá, como que la suma de todos los elementos es el valor promedio por la cantidad de elementos. Lógico, ¿no? O sea que 4 más 5 más 12 es igual a 7 por 3. Nada raro, hasta ahí vamos bien. Vamos a llevarlo a una perspectiva geométrica. ¿Bien? Esto no es muy común de hacerlo, pero creo que aporta cosas interesantes para el análisis inicial. Acá tenemos, digamos, tres puntitos, cada uno con estos tres valores. Entonces, este puntito vale 4, tiene una posición que vale 4. Este vale 5 y este vale 12. ¿De acuerdo? Los puse ahí simplemente para que queden en la mitad en cada una de las unidades. Entonces, yo lo que podría pensar es, pues a ver, yo esto lo podría ubicar en un eje. Bien, lo voy a hacer. Como son números, los podría ubicar directamente acá. 4, 5, 12. ¿De acuerdo? Lo podría haber hecho así, sin ningún problema. Ahora, yo los ubico así para que vean lo siguiente. Yo podría pensarlos en esta posición y dibujar rectangulitos, bien, que tienen base 1. Bueno, lo que me interesa más que nada es que la base sea igual entre los tres, porque los tres pesan igual. Bien, o sea, como que los tres en el promedio para mí son iguales. No es que el 12 tiene mayor valor que el 4. Para mí los tres pesan lo mismo. Entonces tengo tres rectangulitos con base 1 y altura 4, 5 y 12. Entonces, sumar 4 más 5 más 12 también lo puedo pensar como sumar las áreas de estos rectangulitos, ¿no? Entonces, 4 sería el área de un rectángulo de altura 4 y de base, de altura 4 y de base 1. Y 5 sería el área de un rectángulo de altura 5 de base 1 y 12 sería el área de un rectángulo de altura 12 y de base 1. Fíjense que acá ya estoy hablando de área. Si estos números fueran negativos, esto no me sirve. Bien, pero para números positivos es un acercamiento. Entonces, yo cuando hago el promedio obtengo el valor 7. ¿Cómo harían con esta cuestión de rectangulitos para representar este 7? A ver, discutamos. ¿Dónde aparecería este 7 acá? Porque 7 es este valor de acá, ¿no? Pero en el eje.
Pero si lo tuviera que representar en este diagrama de rectangulitos, ¿cómo lo pensaría? Con rectangulitos y áreas y posiciones. ¿Qué se les ocurre? Y hacer un rectángulo grande, que es el 7. Toda una línea. Ajá. Voy a intentar hacerlo. ¿Hasta acá? Claro, y ahí con lo que sobra del más grande se rellenarían los chiquitos. Perfecto. Fíjense, si yo hago ese rectángulo, mi pulso hoy está muy lunes. Bueno, si yo hago ese rectángulo, un rectángulo que tiene valor promedio como altura, o sea, tendré una altura 7, y que ocupe la base de todos los rectangulitos que trabajé, que en este caso eran 3, porque tenía 3 números, entonces el área de ese rectángulo sería igual a la suma de estas 3 áreas. ¿Bien? Porque, o sea, estas 3 áreas eran 4 más 5 más 12. Eso me da 21, que es lo mismo que 7, que era el valor promedio, por 3. ¿De acuerdo? Entonces, acá pasaba algo similar a lo que analizábamos, ¿se acuerda? Cuando hacíamos las sumas de Riemann y cuando usábamos rectángulos para aproximar áreas. Que era que cuando yo fijaba este valor promedio, ahí tenía una cierta parte que me faltaba, es decir, que yo la incorporaba dentro de mi rectángulo, pero que originalmente no estaba incorporada, que sería esta parte blanca de acá. Y tenía también una parte que me sobraba, es decir, que yo debería haber incluido, pero que no la incluí, que sería esta de acá, ¿no? Pero que en este caso podemos asegurar, por la naturaleza del problema que resolvimos, que son iguales, ¿no? O sea que lo que me sobró es igual que lo que me faltó. ¿De acuerdo? Entonces eso sería como una interpretación física, digamos, de calcular un promedio, que es algo que hacemos habitualmente en la vida. Ahora, también fíjense lo siguiente. A ver, voy a borrar toda esta cosa horrible que hice y voy a marcar el 7. El valor promedio lo que me dice es que es un valor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, un valor real, de modo que estoy seguro que va a haber otros valores de los que obtuve promedio menores a él y otros que van a ser mayores a él, a no ser que sean todos iguales, ¿no? Que sean 7, 7, 7, 7, 7. Pero si no es así, seguramente va a haber algunos menores y algunos mayores, de modo que las diferencias se compensen. Bien, por ejemplo, en este caso tengo 2 menores que no están tan distantes de 7 y uno mayor que está re distante de 7. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la idea del valor promedio. Yo sé que lo que estoy diciendo es casi matemática básica de primaria, pero para que tengamos una idea, un análisis de a qué nos referimos con el promedio. Ahora, bueno, ahí está el rectángulo bien dibujado. Ahora nos aparece un problema. Es, bueno, ahí yo tengo 3 puntos. Si tengo 3 puntos, lo hago así. Tengo 12 puntos. Bueno, si tengo 12 puntos va a ser más molesto. Voy a tener que hacer 12 puntitos con 12 rectángulos y todo. Pero la metodología es la misma, ¿no? O sea, sumo las 12, dividido por 12, me va a dar un número que es el valor promedio. Va a haber algunos que están por debajo, va a haber algunos que están por arriba. Digamos, todo es igual. La única diferencia es que en vez de tener 3 elementos, tengo 12. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que hallen el valor promedio de la función f? Bien, entre el 1 y el 4. Esta función que está dibujada es un arco de parábola, no nos interesa mucho eso, pero les digo, bueno, hallen el valor promedio. Primero, ¿qué les estoy preguntando? Si yo les digo, hallen el valor promedio de f. Porque cuando les digo el valor promedio de 3 números, rápidamente me dijeron que imaginaban que era correcto, de hecho. ¿No? Pero cuando le digo el valor promedio de una función, ¿a qué me refiero con eso?
El promedio de los infinitos números. Bien, ¿de qué números? Porque, por ejemplo, si yo agarro este punto de acá, si quieren, ese punto, ¿cuántos números necesito para definirlo? Un par ordenado. Claro, necesitaría dos, ¿no? Sería el 3, 4, que sería la ubicación en X y la ubicación en Y, en todo caso. Entonces acá tengo muchísimos números. O sea, para cada uno de estos puntos puedo pensar estos dos números. También puedo pensar, no sé, el módulo del vector posición. No saben qué es, pero no importa. Tengo un montón de números. Si yo les digo el valor promedio de esa función, ¿a qué números me estoy refiriendo? ¿Qué números debería buscar el promedio? ¿De qué números? Voy al chat. El promedio de las imágenes. Perfecto. Bien, o sea, lo que yo cuando les pido el promedio de la función, lo que les estoy queriendo pedir es que digan, bueno, a ver, cada uno de estos puntos se va a corresponder con una imagen, como pasaba antes, como el ejemplo de antes, ¿no? Que el punto, yo lo que leía, vuelvo para atrás, de este punto a mí lo que me interesaba no era tanto la posición en X, era su Y, ¿no? Porque lo que estaba queriendo buscar era el promedio de sus Y, 4, 5 y 12. Acá pasa lo mismo. Yo tengo infinitos puntos en esta curvita y lo que quiero es ver cuál es el valor promedio en Y de todas esas Y, de esas infinitas Y. Entonces tendría que sumar 4 más 4,01 más 4,01 más 4,02 más y así, infinitos todos estos puntos, bien, y buscar cuál es su valor promedio. Problemón, bien, horrible porque son infinitos, en definitiva. Entonces ahí me complica la vida, no puedo sumar fácilmente infinitos puntos, infinitos valores. Bien, ahora, sin saber cuál es, porque a ojo es medio difícil. ¿Qué me pueden decir de ese valor promedio? ¿Qué saben de ese número? Más allá que no saben cuál es, pero ¿qué información tienen? Profe, una duda. Dime. Lo que dijiste recién, el valor promedio de esta función, entonces sería el de las imágenes. Claro. Listo. O sea, sería un valor promedio Claro. de las imágenes de todos estos puntitos. Esa sería la información que tenemos, que la imagen va de 1 a 5. Bien, entonces el valor promedio puede ser cualquier valor real. Va a pertenecer entre 1 y 5, creo que sería. Perfecto. Bien, o sea, eso es un limitante. El valor promedio nunca me va a dar 0,3. ¿De acuerdo? No tiene sentido que me dé 0,3 porque todas las imágenes de esos puntos son mayores a 0,3. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que para que ese valor promedio, o sea, la forma que teníamos de interpretar ese número era que seguramente había elementos mayores y había elementos menores a él que compensaban un poco sus diferencias con él, ¿no? Si tengo 0,3 son todos mayores. No tengo una compensación por debajo, digamos. Imposible. Y lo contrario me pasa con si me da 8. Imposible que me dé 8 el valor promedio, porque no tengo ninguno de estos puntos que sea mayor. Tengo una imagen mayor a 8, ¿no? Entonces sabemos que está entre 1 y 5. Eso lo podemos asegurar. ¿De acuerdo? Es una información segura. Ahora, si vamos al terreno de lo aproximado o estimativo, es muy probable que ustedes me digan, bueno, 1 no va a ser, o sea, puede ser, ponele, pero no va a ser 1, que es el mínimo. ¿Bien? O 5, que es el máximo. A ojo, ustedes podrían más o menos estimarme dónde creen que va a estar ese valor promedio. Profe, Sí, perdón, recién entro porque no tenía conexión. ¿Qué están viendo? estamos viendo valores promedio de distribuciones continuas. Para ser muy breve, para quienes fueron entrando hasta ahora, planteamos primero el promedio de 3 números, por ejemplo, 4, 5 y 12. Entonces hablamos de qué era el promedio de esos 3 números, que era sumarlos y dividirlos por 3. Y el problema que estamos queriendo solucionar es cómo calcular el promedio de todas las y de todos estos puntos de esta función. Resumen hiper rápido de lo que estamos haciendo. Bien, entonces, así a ojo, más o menos, ¿cuál creen ustedes que es el promedio de las imágenes de esta función?
¿No sería entre 2,5 o 3? No sé cuál de los dos, por eso dije los dos. 2,5, 3. Ok, bueno, igual entre 2,5 y 3 tenés infinitos números, ¿no? Pero está bien, perfecto. Tomemos 3, a ver. Acá tengo una propuesta que es 3, ¿no? Sabemos que esto es aproximado, no lo podemos hacer a ojo tan fácilmente, pero no importa. A ver, si lo analizamos como analizamos el promedio anterior, ¿tiene sentido para ustedes este número? O cómo, más que si tiene sentido o no, ¿cómo argumentarían que ese podría ser un número adecuado para representar el promedio? ¿No podría ser tomando el valor mínimo y el máximo de las imágenes y después 1 y 5, sumarlos y después dividirlos por 2 porque son 2? Está bien. Ustedes me dicen, bueno, o sea, yo lo que hago es buscar un promedio de los extremos. De acuerdo, me parece bien. Es una estrategia, está bien. Yo tiraría un poco más arriba porque se repiten los valores entre 4 y 5 en 1 y 3, ¿me explico? Sí, bien. A ver, quizás lo que está viendo su compañero, que no sé quién es porque no vi su nombre, pero bueno, es que si yo veo la distribución de los puntos, ¿se acuerdan que vuelvo para atrás, perdone, cuando vimos el 7 dijimos, es 7 porque hay algunos puntos menores, pero fíjense que están cerquita dentro de todo de 7, mientras que hay uno mayor que compensa a estos dos, pero está bastante más lejos, ¿no? Entonces eso compensaba un poco la idea. Lo que seguramente está viendo su compañero, si no es así, dime por favor, es que acá hay ciertos puntos que están por debajo, o sea que son menores a 3, tienen imágenes menores a 3, ¿no? Entonces aportan a ese promedio una suma de números que seguramente va a generar un promedio menor a 3. Y después que hay puntos que aportan imágenes mayores a 3, para que se compensen, ¿no? Pero lo que él ve es que los puntos que aportan imágenes mayores a 3 parecen ser como más, ¿no? Como fíjense que acá tenemos un montón de puntos desde 1 en X hasta acá. Todos estos puntos están sumando I mayor a 3. Y solamente estos puntos que parecerían ser menos, no son menos porque son infinitos y todos los infinitos son iguales, pero bueno, en este caso, pero parecería ser a la vista menos puntos que aportan un número menor a 3. Entonces dice, bueno, no, seguramente va a ser un número un poco mayor que 3 el promedio, no tanto 3. No sé si me siguieron y si interpreté bien las palabras. No, sí, para mí también es así, un poquito más arriba, porque hay más valores arriba que abajo. Bueno, entonces, más allá de esto, no me interesa que saquemos el promedio abajo, ¿eh? Lo que me interesa es que vayamos analizando un poco cómo pensarlo, ¿no? O sea, o qué nos están preguntando antes de ponernos a ver cómo resolverlo. Esto pasa mucho, ¿bien? ¿Por qué? Porque a veces nos dicen, bueno, no sé, yo medí una cierta magnitud usando una máquina y me dio esta curva. Pero yo lo que quiero sacar acá es el promedio, porque yo le tengo que informar en un, no sé, en un análisis clínico, le tengo que informar el promedio de eso que me di. No le puedo dar la curva porque quizás la persona no entiende, porque no es muy útil esa información. En cambio, si le doy el número, no sé, tu cantidad promedio de vitamina D fue 3,7, eso es más entendible. ¿Cómo hago? Porque acá tengo infinitos puntos, ¿no? Tengo la curva, o sea, lo que me dio el programa fue la curva. ¿Cómo hago para sacar el promedio? Bueno, si lo queremos aproximar, tenemos una estrategia visual. Tenemos que buscar un valor, una recta horizontal, digamos, de modo que la suma de las imágenes que están por encima, bien, se compensan con la suma de las imágenes que están por debajo. O dicho de otra manera, la suma de las diferencias positivas que están por arriba, digamos que serían todos estos puntos de acá, se compensan con las diferencias negativas, ¿no? Y más o menos dan 0 en general. Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, porque eso es aproximado. ¿Hay alguna manera de hacerlo de manera exacta? Y a eso nos vamos a meter. Entonces, se los voy a llevar, se los voy a maquillar un poco utilizando la estrategia que veníamos utilizando hasta ahora, que es con aproximaciones y sumas, básicamente, ¿no? Como la acumulación de aproximaciones parciales,
que es lo que venimos haciendo durante todo el tema. Entonces, yo lo que podría hacer es, por ejemplo, mi intervalo 1, 4, subdividirlo, ¿bien?, en una cierta cantidad de intervalitos. Bien, por ejemplo, acá elegí 3. Entonces, yo lo que podría tomar sería, para encontrar este promedio, sería 3 puntos muestra, ¿no? Es decir, bueno, yo lo que voy a pensar es, en vez de pensar toda la curva junta, que quizás me complica la vida, la voy a dividir en 3 partes. Entonces voy a decir, bueno, primero entre 1 y 2. Entonces voy a tomar este pedacito de la curva. Bien, este arquito de curva. Después entre 2 y 3, que voy a tomar este arquito de curva, y después entre 3 y 4, que voy a tomar este arquito de curva. Bien, y lo que quiero hacer ahora es buscar, sigo aproximando, bien, a ojo, un valor promedio, bien, para las imágenes de este arquito de curva. Fíjense que ahí, comparado con buscar un valor promedio de toda la curva, quizás nos resulta más sencillo, ¿no? Porque al ser un poco más lineal, hasta les diría, es hasta un poco más visual por dónde debería tomar más o menos el promedio. Bien, o sea, sigo siendo aproximado, no estoy diciendo que lo estoy haciendo más exacto, pero me es más fácil. Entonces digo, bueno, para este arquito voy a tomar creo que 4,5, por ejemplo. Para este, que es simétrico parece ser, también. Y para este, bueno, no sé, voy a tomar 2,5. Bien, medio como que es la mitad entre las dos imágenes y parece estar relativamente bien. Bien, entonces, transformé este promedio infinito, o sea, de infinitos números, lo puedo pensar, lo puedo aproximar con un promedio de finitos números. O sea, yo digo, bueno, nada, acá. O sea, puedo aproximar esto como 4,5 más 4,5 más 2,5. Bien, sumo los 3 valores que yo decidí. Eso me da 11,5. Y busco el promedio, que sería eso dividido 3. Bien, ahora les explico qué significa todo esto. 11,5 dividido 3, que me da 3,83. Bien, que está ahí, es el valor, digamos, donde está acá situado ese nivel. Bien, fíjense que lo que hice fue pensar mi promedio de infinitos valores de i como lo que sé hacer. Bien, que es un promedio de números finitos, o sea, de una cantidad finita de números, 3. Entonces sumé 4,5 más 4,5 más 2,5, lo dividí por 3. Obviamente, eso no es exacto. O sea, ese 3,83 no es el valor promedio, es una aproximación al valor promedio. Bien. También lo podría pensar, como está graficado ahí, como con una perspectiva o un acercamiento geométrico. Entonces digo, bueno, 4,5 dibujo un rectangulito de base 1 y altura 4,5. Lo mismo con este 1 de base 1 y altura 2,5. Calculo el área de los tres, que sería 4,5 por base, más 4,5 por base, más 2,5 por base. Ese sería el área total, la amarilla. Bien, y después lo que busco es un rectángulo de base 3, con una cierta altura que no conozco, que tenga un área celeste igual al área amarilla. Bien, o sea que el área del rectangulote sea igual a la suma del área de los rectangulitos. Entonces tendría que plantear cuánto tendría que valer la altura para que si yo la multiplico por la base, que vale 3, me dé también 11,5. Y eso es 3,83. Bien, entonces, ¿me siguieron? La perspectiva ya sea numérica, pura, aritmética, diría, y la perspectiva geométrica. ¿De acuerdo? ¿Dudas con el procedimiento? Fíjense que es una forma que tenemos de aproximar, pero que no es exactamente la misma que usamos antes, que fue a ojo, ¿no? Como, bueno, vemos toda la función y más o menos agarramos un valor. Acá hicimos lo mismo, pero subdividiendo en pedacitos de curva. Ya con todo lo que hemos visto y todo, ¿qué ventaja creen que tiene esta estrategia que acabo de usar
bien, de subdividir y pensarlo en 3 aproximaciones, con respecto a la que hicimos al principio, que fue agarrar toda la curva a ojo y decir, más o menos 3, o no, un poco más arriba que 3. Que es un poco más exacto. O No aproximado. sé, es aproximado, sigue siendo aproximado, ¿eh? Eso no ganamos mucho ahí. Lo seguimos aproximando. Pero tiene una ventaja, aunque no parezca. El error es menor, o algo así. No sé, tampoco lo podemos demostrar. No se me ocurre demostrar que haciendo esto el error es menor que haciendo la otra. Pero va por ahí, ¿eh? Están cerca, están cerca. La primera opción, o sea, la que hicimos, no tiene posibilidad de optimizarse, ¿no? O sea, cuando vimos todo dijimos, bueno, veámoslo a ojo, queda ahí. O sea, es una estrategia, se puede usar, no digo que no, para aproximar está muy bien, pero lo vamos a decir es mayor que 3, no sé, 3,5 y ahí queda. Bien, no podemos hacer mucho más. Bien, se nos terminaron los papeles. Ahora, esta estrategia que acabamos de usar sigue siendo aproximada, el 3,83 sigue siendo un número aproximado, todo lo que quieran, pero es optimizable. Es decir, lo que tiene de ventaja es que yo la puedo mejorar. Bien, tengo una manera o tengo una forma de acercarme a esta estrategia para que cada vez se aproxime más al valor exacto. ¿Cómo harían? En este caso, para aproximarse más al valor exacto, tener más confianza en la aproximación que van a obtener. Subdividirlo en más intervalos. Perfecto, ¿bien? O sea, en vez de hacer esto con 3 numeritos, bien, y decir 4,5, 4,5 y 2,5, agarrar más, o sea, subdividir la curva en subcurvitas, en arquitos más pequeños, y ir haciendo este proceso de manera cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, ahí vamos a seguir aproximando, ¿eh? No digo que no estamos aproximando, pero sabemos que esa segunda aproximación, si divido en más subintervalos, va a ser mejor que esta. Se va a acercar más al valor exacto que esta. Bien, entonces, la diferencia con la primera estrategia que teníamos es que esta es optimizable, la puedo mejorar. Bien, tengo hasta una forma de cómo mejorarla. Vamos a hacerlo. La voy a dividir en 6 ahora, ¿bien? O sea, el doble de cantidad. Entonces, voy a tomar entre 1 y 1,5, es decir, hasta acá. Bien, voy a trabajar con este arquito. Entre 1,5 y 2 con este arquito, entre 2 y 2,5, entre 2,5 y 3, entre 3 y 3,5, bien, y entre 3,5 y 4. Entonces subdivido al arco de parábola en 6 subarquitos. Y hago lo mismo. Entonces, primero trabajo con este subarquito de acá. Bien. Entonces, si trabajo con ese subarquito de acá, lo que veo es a ojo, más o menos, donde ubico, bien, el valor promedio de sus imágenes. Bien, ahí yo creo que lo puse en 4,5. Esto, repito, sigue siendo aproximado, ¿bien? Lo mismo acá, que ahí lo habré ubicado, no sé, en 4,8, 4,9. Acá también, acá y acá. Después lo que calculo es el área de toda la parte amarilla, ¿no? Tendría que calcular el área de todos estos rectangulitos amarillos, sumarlo, ¿bien? Y tratar de encontrar un rectángulo celeste, como llevando a código pictórico anterior, que tenga la base total, ¿bien? Ver cuál es la altura que le corresponde para que el área de ese rectángulo celeste sea igual a la suma de toda el área de estos rectángulos amarillos. La misma estrategia que antes, la única diferencia es que ahora en vez de subdividir en 3, subdivido en 6. ¿De acuerdo? Entonces,
ahí ese debería ser más o menos el rectángulo. Acá tengo la cuenta. Bien, el área de este rectángulo amarillo, el primero, sería altura, que es 4,5, que fue la que yo fijé, a ojo. Bien, por base, que ahora la base mide 0,5. Bien. En el segundo, 4,8 por 0,5, 4,8 por 0,5, y así hago con todos, me da 12,05. Bien, el área, la suma de las áreas de todos los rectángulos amarillos. El área de mi rectángulo celeste, bien, es base por altura, y debería darme igual, 12,05, y yo sé que la base de ese rectángulo mide 3, porque va desde 1 a 4 en X. Entonces debería calcular cuánto vale esa altura, y es aproximadamente 4,02. ¿De acuerdo? Este sigue siendo un valor aproximado. Pero, ¿qué ganamos acá? O sea, si yo comparo este 4,02 con el 3,88 anterior, ¿qué me dirían? ¿Qué aproximación usarían primero? Si ustedes tuvieran que elegir entre esas dos. Esta última. Un promedio entre las dos. ¿Por qué? Bien, tengo tres opciones. Usar 3,88, usar 4,02 o usar un promedio entre las dos. ¿Cuál elegirían y por qué? Vamos, anímense, que este es el momento donde tienen que decir cosas y las discutimos. No en su vida profesional, que después lo hacen y vienen y dicen, ¿cómo que usaste esa? No, terrible. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, yo les digo que antes hicimos una aproximación, nos dio como resultado 3,88, que el valor promedio era 3,88. Acá 4,02, y un compañero nos propone también la opción de hacer un promedio entre esos dos números, y yo les digo, bueno, ustedes les piden que tienen que buscar un valor promedio para f entre 1 y 4. ¿Cuál usarían? ¿Usarían 3,88? ¿Usarían 4,02? ¿Usarían el promedio entre ellas? ¿Y por qué? Para mí 4,02 porque como tiene más subintervalos. Entonces va a ser como un poco más cercano al valor. Bien. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna voz en contra? En el chat pusieron que elegirían 4,02 porque lo ven gráficamente más exacto. Ok, bueno. Sí, a veces confiamos demasiado en nuestros ojos. Bien, a ver. Sí, la respuesta es 4,02. ¿Por qué? Con respecto a 3,88, o sea, 3,88 es otra aproximación. Pero 4,02, que también es una aproximación, nosotros tenemos una cierta... o sea, lo que podemos pensar es en el proceso por el cual obtuvimos ese número. Al subdividir en más subintervalos, ustedes saben que, digamos, los errores que cometemos en cada subintervalo se van haciendo como menos representativos en la suma total. Entonces, mientras más subintervalos dividimos, este número, que va a seguir siendo aproximado, se va a acercar lo más que queramos, o tanto como queramos, al valor promedio si este existe, que tenemos una intuición gráfica de que sí existe, que existe un valor. Bien, entonces, mientras más subdividimos a la curva, más nos vamos a acercar al valor real. Sigue siendo una aproximación, repito, y me voy a cansar de repetirlo, pero cada vez podemos asegurar que va a ser cada vez más cercano. ¿Por qué no nos conviene usar el promedio, 3,88 y 4,02? Porque estamos haciendo el promedio entre algo que está más cerca de lo que queremos y algo que está más lejos. Entonces, el valor promedio entre esos dos va a estar en un valor un poquito más cerca de
el 3,88, pero un poquito más lejos que el 4,02. Entonces, si entre esos tres tenemos que elegir cuál es el más cercano al exacto, vamos a elegir 4,02. Bien, sigue siendo mejor 4,02 a el promedio. Bien, dicho de otra manera, hacer un promedio con el 3,88 le incorpora error, que es el que trae más marcadamente el 3,88. ¿De acuerdo? Entonces, allí el valor medio es aproximadamente 4,02. Ya está, ya más o menos encontramos la forma. Obviamente ahora si queremos aproximar más, en vez de dividir en 6, tendremos que dividir en 12, en 20, en 10.000, etc. Ya esto lo vimos, pasó un montón de veces. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo pasamos? ¿Cuál es el próximo paso? Queremos calcular el valor exacto. Ya esto nos pasó, ya sabemos cómo resolver el problema. Quiero salir de la aproximación y quiero ir a la exactitud. ¿Qué haría? Ya está, repasamos el tema, me parece adecuado. Hacer que la norma de la partición tienda a 0. Bien, perfecto. Entonces, pedimos que la norma de esa partición, fíjense que ahora acá, aunque no lo dijimos con esos términos, estamos particionando este intervalo 1, 4. Bien. Entonces, esta partición, pedimos que su norma tienda a 0. Ahí los rectangulitos, ¿ven? Digamos, el valor que nosotros vamos a hacer, entre comillas, a ojo, fijar para cada uno de estos rectangulitos para su altura, va a aproximarse tanto como queramos a los puntos de la gráfica, ¿bien? Y en definitiva la suma, o sea, toda la región amarilla va a quedar como por debajo de esta gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién aparece ahí? Si hacemos que la norma de la partición tienda a 0. El límite de la suma de Riemann. Bien, ¿qué se llama? Integral definida. Integral definida. Bien, entonces ahí la integral definida, ¿qué nos va a permitir calcular? Siguiendo con este ejemplo de acá. Nos va a permitir calcular directamente, o sea, el resultado. Yo calculo esa integral definida. Bien, ¿va a ser qué? Va a ser el área de la región amarilla, va a ser el área de la región celeste, va a ser el valor promedio. ¿Ese número qué va a representar en este contexto? Hoy estoy preguntando, como verán. Y el valor promedio de la gráfica va de la función. Ajá. A ver, espera, escribo esto y ahora lo charlamos. O sea, yo, por lo que ustedes me dijeron, lo que tengo que hacer es... Bueno, mi mouse no está funcionando bien. Tengo que hacer es subdividir el 1, 4, entonces los voy subdividiendo en una partición con su norma tendiendo a 0. Con eso voy a fijar cada uno de estos rectangulitos, bien amarillos, solamente ahora van a ser infinitos y van a cubrir todo este intervalo. Entonces ahí, cuando hago el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0 de esa suma, lo que voy a obtener es esta integral definida, ¿no? La integral definida entre 1 y 4 de la función. Eso, ¿qué va a representar en este contexto? Va a representar un área del estilo amarilla, el área celeste, el valor promedio, que sería este valor de acá. Sería toda el área que está dentro de la curva. Ajá. Bien, más que dentro de la curva, sería bajo la curva, ¿no? Claro, sí, sí. Bien, entonces, fíjense que si yo voy calculando esto, lo que sucede es como que estos rectangulitos amarillos se empiezan a ubicar bien, bien, bien juntitos, bien, y con su lado superior bien sobre esta curva. ¿De acuerdo? Entonces, esta área amarilla que acá sobresale un poco, bien, fíjense que tienen como orejitas ahí que sobresalen, y también hay regiones que faltan, ahora no les va a sobrar ni faltar nada, bien, se va a ubicar exactamente tan cerca como yo quiera de la curva, y por lo tanto el área amarilla lo que va a cubrir va a ser todo el área de la región que está por debajo
de esta curva y por encima del eje X. Bien, entonces, esto yo lo voy a relacionar con el área amarilla. Vamos a escribirlo así. ¿Solo con eso? Miren qué lindo. Un jeroglífico hermoso. También lo puedo relacionar con otra cosa, aunque no lo crean. A ver si se dan cuenta. Pero no es con el valor promedio, profe, que es lo que veníamos haciendo. No directamente. Porque, o sea, vos acá... Dígame, profe. ¿Cómo? Dígame, por favor. No. Me voy a ir y les voy a dejar la duda. No. A ver, pero fíjense, les quiero contar por qué no es el valor promedio. En este caso, lo que yo estaría haciendo sería como la suma de todas las imágenes con la integral. ¿No? O sea, estaría sumando todas esas imágenes, entonces yo voy sumando, y esto me va a generar, digamos, como lo puedo pensar como el área amarilla. No es el valor promedio, digamos, sería como la acumulación de todas estas imágenes. Esto, fíjense que yo también lo puedo pensar como el área celeste. No. Sí. No, es que ahora que me lo puse a pensar, sí, faltaría una división ahí para que sea un valor promedio, ¿no? Perfecto. O sea, esta integral... Una suma de todo. Estoy haciendo la suma. Es como si estuviera sumando 4 más 5 más 12, que fue lo que hicimos antes al principio, Claro. ¿se acuerdan? Solamente que ahora en vez de hacerlo con 3, estaría haciéndolo con infinitos. Sería como la sumatoria de todas las imágenes. Exacto. Aquí estará. Bueno. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que ustedes vean una integral definida, tienen que pensarlo como una sumatoria infinita. Eso es lo que es, básicamente, ¿no? Es una sumatoria de infinitos números que aportan infinitesimalmente cada uno. Pero es una sumatoria infinita. Entonces, eso me va a dar la sumatoria, digamos, lo puedo interpretar, una forma de pensarlo, es como la sumatoria de todas las imágenes de todos estos puntos. ¿De acuerdo? La puedo pensar también como el área amarilla y también como el área celeste, porque se acuerdan que el área amarilla y el área celeste tenían que ser iguales. Yo lo que estoy buscando ahora es un rectángulo que tenga el mismo área que la amarilla, solamente que sea un único rectángulo, pero que abarque toda la base, ¿no? Entonces, este número, bien, cuando yo hago que la norma de esta partición tiende a 0, va a representarme el área bajo la curva, siempre y cuando la función sea positiva y todo lo que ya sabemos, y también me va a representar, bien, el área celeste, bien, del rectángulo. ¿Profe? Ahora, perdón, sí. No, perdón, pero de 1 a 1 no hay imagen, ¿o sí? ¿De 1 a 1? Porque las imágenes no piensan en 1. Sí. ¿Y por qué lo incluimos tipo en el gráfico? O sea, cuando sacamos el promedio. Bien, perfecto. Vos me decís como que el 1 no debería estar incluido porque entre ese punto y ese punto no hay nada. Claro. Bien, genial. Lo que pasa es que acá, cuando vos vas a hacer ese rectangulito, tu primer rectangulito, bien, va a empezar en 1, bien, el subintervalo va a empezar en 1, ¿y dónde va a terminar? Cuando la norma de la partición tiende a 0. Esto me parece genial que me lo pregunten porque es algo antiintuitivo del cálculo. Su primer rectangulito. Bien, acá tenemos 6. Ahora yo no quiero 6, quiero infinito. Quiero que la norma de esta partición tienda a 0, ¿no? Como que la longitud del mayor de todos tienda a 0. Entonces, el primero va a tener, obviamente, como extremo inicial el valor 1. ¿Cuál va a ser su extremo final? ¿Dónde termina la base de ese pequeño rectangulito? ¿Con la partición tendiendo a 0? Sí. Y 1 más un infinitesimal. Perfecto. O sea, no termina en 1. Sí. Porque si terminase en 1, sería básicamente un rectángulo que no tiene base, lo cual no existiría, no aportaría nada. Bien. Entonces, ese rectángulo tiene una base, bien, o mejor dicho, ese subintervalo tiene una cierta longitud, comienza en 1, termina en un cierto valor, que es infinitesimalmente cercano a 1. Es decir, va a estar tan cerca como yo quiero a 1. No es 1. ¿Bien? O sea, no es el mismo número. Es
un número que está infinitesimalmente cerca. Entonces será 1,0000000000001, y aún así, si ya lo delimito a eso, puedo encontrar otro más cercano. Le agrego un 0 y está más cerca, ¿no? Entonces, su primer rectangulito, cuando la norma de la partición tiende a 0, lo que tiene de característica es que tiene una base infinitesimalmente pequeña. Entonces yo lo puedo pensar como que lo que estoy sumando sería la imagen, la primera imagen del punto. ¿Se entiende? Yo sé que es un poco complejo, pero esa es la base del cálculo. El cálculo lo que hace es eso. Se arregla o piensa en lo continuo, bien, como cosas discretas, es decir, un montón, un número finito de pasos, pero infinitesimalmente pequeñas. Como que cada uno sea lo más chiquitita que yo pueda pensar. Entonces, en definitiva, termina en algo continuo. ¿Ok? Claro, esto es un poco filosófico y raro, pero... Sí, creo que sí. Me quedé pensando. Muy bien, así me encanta. Bueno, entonces vuelvo. Esta integral, bien, lo que yo estoy haciendo es la suma de los infinitos puntos, bien, la suma de las infinitas imágenes de los puntos de esta curva. Lo puedo pensar como el área bajo esa curva, bien, es decir, el área amarilla, cuando estos rectángulos estén por debajo, digamos, de la curva, y también como el área celeste, bien, que dijimos que eran iguales, básicamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora con este número, con esta suma, para encontrar el promedio? Piénsenlo con las áreas. ¿Bien? O sea, el valor promedio, que sería la altura de este rectángulo celeste, ustedes ahora conocen el área de este rectángulo. Y conocen la base. ¿Qué tendrían que hacer? Están acá. Y el área dividirlo por 3. Perfecto. Entonces, como ustedes conocen el área celeste, ¿no? Que dijimos que es la integral. Conocen la base, que es la longitud del subintervalo, que en este caso sería 3. El valor medio va a ser la altura de ese rectángulo. Entonces, yo la podría calcular haciendo el área que obtuve, o sea, esta integral, dividido el valor de la base. ¿De acuerdo? Entonces, esto no me da directamente, y lo voy a escribir, no me da directamente el valor medio. El valor medio va a ser esa integral, ¿bien?, dividido la longitud de la base, ¿bien?, que sería 3. ¿De acuerdo? Entonces, yo a la sumatoria de todas estas imágenes lo debería dividir por 3. Entonces, eso me va a dar, en definitiva, un número que va a ser este valor promedio, que es que tanto estamos buscando. Fíjense que es exactamente lo mismo que hicimos acá arriba. Nosotros lo que hicimos fue agarrar 6 rectángulos, fijar 6 valores de imágenes, buscar el promedio entre ellos, nos dio 12,05, no, mientras el promedio no. Buscar la suma entre ellos, que nos da 12,05, y dividirlo, bien, por la base, digamos, de ese rectangulito, que era 3, nos dio 4,02. Ahora hicimos exactamente lo mismo, solamente que la diferencia es que en vez de usar 6 rectángulos, usamos infinitos. Profe, Sí. ¿por qué 3? Ay, no escuché, perdón. ¿Por qué 3? ¿Por qué 3? Esa es una muy buena pregunta. Porque fíjense, acá, a ver, no quiero complicarles la vida. En esta suma, ¿de acuerdo? Yo lo que hice, o sea, acá no lo puedo pensar como un promedio normal. O sea, no es que yo tengo 6 puntos y los divido por 6. Bien, por acá ahora tengo infinitos puntos. Bien, entonces por eso a mí, así como me es difícil sumarlos todos, también me es difícil contarlos. ¿De acuerdo? Sí. Pregunta, ¿no lo podría dividir por infinito? Bien, a eso voy. ¿Ok? O sea, fíjense lo siguiente. Si yo tuviera que pensar esto como un promedio normal, ¿de acuerdo? Yo lo que tendría que hacer sería sumar todos estos elementos, bien, todas las imágenes, y dividirlo por la cantidad de elementos, que serían, en este caso, infinito. ¿De acuerdo? Eso
no lo puedo hacer. O sea, algo dividido infinito, ¿a qué tiende? A 0. A 0, ¿de acuerdo? Aunque esta suma sea enorme, bien, dividido infinito, eso me daría 0. En realidad, cuando yo hago eso, como estoy sumando infinitos números, bien, ¿a qué tiende la suma? Si yo hago esto, ustedes me dicen, bueno, yo de estos infinitos puntos voy sumando sus imágenes. Entonces sumo 4 más 4 más 4 más 4,1 más 4,1 y así con todos los infinitos. ¿A qué va a tender esto? O también a infinito. ¿No? A infinito. ¿De acuerdo? Una indeterminación. Perfecto. Entonces, si yo lo pienso de la manera que uno piensa un promedio habitual, ¿de acuerdo? Tanto la sumatoria de todas las imágenes me tiende a infinito como la cantidad de puntos me tiende a infinito. Entonces, esa forma de pensarlo no me sirve. Porque, como ustedes ya saben, de Matemática 1, dividir infinito por infinito, o sea, dividir dos tendencias infinitas, no me quiere decir nada. O sea, no me permite asegurar nada en sí. Porque puede tender a infinito, puede tender a 0, o puede tender a cualquier otro número, porque esto es una indeterminación. ¿De acuerdo? Entonces, esa estrategia de pensamiento no me sirve. Entonces, yo lo que hago acá es decir, bueno, yo quizás lo más sencillo para pensarlo es llevarlo por la perspectiva geométrica. Entonces dicen, bueno, yo voy a sumar infinitos números, pero a cada número lo voy a pesar, ¿bien? Le voy a dar un peso de acuerdo a cuánto ocupa en este intervalo. Entonces, vuelvo un segundo para atrás, perdón, ¿eh? Acá yo sumé esos tres valores, 4,5 más 4,5 más 2,5, y le digo, bueno, cada uno tiene un peso de 1. Bien, o sea, cada uno ocupó 1/3 de la longitud total de mi intervalo. Acá, vuelvo, fíjense que a cada uno, cuando lo sumé, lo multipliqué por 0,5. Le digo, bueno, cada uno va a tener el peso de medio, bien, que sería 1/6 del intervalo total. Si tuviera que sumar más, yo tendría que a cada uno de ellos multiplicarlo por un numerito cada vez más chiquitito, bien, porque tendría un peso cada vez menor. Entonces, acá yo lo que estoy haciendo es multiplicando el valor de imagen, bien, por la proporción, digamos, por el peso que le doy a cada una de esas imágenes en este intervalo. Entonces digo, bueno, si yo lo divido en 6, por ejemplo, bien, o vamos a hacerlo más sencillo. Trabajemos con este, miren, creo que aquí lo van a ver mejor. Trabajemos solamente con esta parte, si nosotros quisiéramos encontrar el valor promedio de esa parte. Bien, de ese arquito de parábola. Ustedes podrían decirme, bueno, busco el valor promedio a ojo, entonces digo acá, acá. Bien, entonces ustedes ahí lo que estuvieron haciendo fue a todo el intervalo buscarle el valor promedio. Listo. Otra posibilidad es la que está dibujada. Ese intervalo, dividirlo en 2. Entonces, ¿ustedes qué harían? Buscarían el valor promedio del primer intervalo, el valor promedio del segundo intervalo, a ojo, ¿no? Dirían 4,5, 4,8. Y después dirían, bueno, entonces, a esto lo divido por 2, a esto lo divido por 2 y lo sumo. Dicho de otra manera, haría 4,5 más 4,8 dividido 2. Entonces, fíjense que ahí estarían pesando cada uno de esos dos números por un medio. Bien, estarían haciendo esta cuentita de acá. Estarían diciendo, el valor promedio de ese arco de parábola, yo lo pienso como 4,5 más 4,8 dividido 2. Entonces, uso estos dos valores, este y este, para encontrar el valor promedio, que va a ser este que está acá en el medio. Entonces, fíjense que cuando uno hace esta aproximación, tiene en cuenta no solo el valor de la imagen, sino también en cuántas partes subdividió a todo el intervalo grandote. Y va pesando cada uno de esos números por la proporción del total que representa esa aproximación. ¿De acuerdo? Eso es una explicación, yo sé que es compleja de ver, porque estamos pensando en una distribución continua, bien, e infinita,
pero en realidad, digamos, lo que uno piensa básicamente es una sumatoria pesada por cuánto aporta cada uno de esos números al total. ¿De acuerdo? Ya sé que se desmayaron y que está saliendo sangre por la nariz. Por eso, mi consejo con esto, bien, para que no les pase eso, es, voy a poner todo lo que acabo de hacer, es pensarlo al menos o acercarse al tema desde una perspectiva geométrica. Bien, ustedes dicen, bueno, yo cuando tengo que aproximar, lo que hago es subdivido mi intervalo en una cierta cantidad, hago rectangulitos, bien, y mi aproximación va a ser el área de todos esos rectangulitos dividido de la longitud del intervalo inicial. Bien, en cambio, básicamente eso lo puedo volver a repetir con más rectangulitos y listo. Bien, o sea, ahora el área exacta la sé calcular con la integral, bien, y lo divido por la longitud de la base, 3 puntos. Bien, ¿cómo interpreto ese número? Como la altura de un rectangulito que tenga el mismo área que el área amarilla y que ocupe toda la base. Bien, fíjense que pensándolo así, que es lo mismo que yo le estaba contando recién con palabras muy difíciles, es hasta intuitivo. Básicamente es la altura de un rectángulo en donde tenemos algunos rectángulos con alturas mayores a él y otros rectángulos con alturas menores a él. Entonces sería como la altura promedio de todos los rectángulos. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? ¿Sí o no? A ver, voy a ir al chat. Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, para resumir un poco esto, ahí tienen graficada el área, bajo la curva, ahí tienen graficada, digamos, el área del rectángulo que estamos buscando, que son lo mismas, digamos, el área verde, bien, y el área de celeste son la misma. La diferencia es que nosotros ahora estamos buscando es cuál es esta altura, que sería el valor promedio que estamos buscando. Por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo numérico. Esta función f tiene esta ley. Debería calcular el área bajo esa curva. ¿Qué hago? Integro esa función entre 1 y 4. ¿No? Eso ustedes ya lo saben hacer. Cuando calculen esa integral, sería el área verde, pero también sería el área celeste. Bien, y ese área celeste tendría una cierta base, que sabemos cuánto mide, 3, y una cierta altura, que es la que estamos buscando, porque va a ser nuestro valor medio. Bien. Entonces, en definitiva, la altura, que va a ser nuestro valor medio, en este caso, en este ejemplo, yo la puedo calcular como la integral dividido 3. Bien. Y ese 3 surge de 4 menos 1, ¿no? Sería como la longitud de este intervalo que está acá. Bien, entonces, fíjense que el valor medio yo lo puedo calcular como esa integral dividido la longitud del intervalo en donde está definida la función. Bueno, ahí tienen las cuentitas hechas. Puedo buscar de la función. Bien, busco una primitiva. Bien, pueden verificar que esté todo bien hecho. Se puede hacer hasta mentalmente esta búsqueda de primitiva. Valorizo en 4 y en 1. Hago toda la cuenta, aplico barrow. Eso me da 12. Y si o sea, 12 sería el resultado de la integral definida. Entonces, en definitiva, sería la suma de todos estos números, bien, de todas las imágenes de estos puntos, bien, pesada por cuánto aportan cada una. Entonces, si hago eso infinitamente, me da 12. Ahora, si eso, o también lo puedo pensar como el área bajo la curva, ¿no? Si eso lo divido por la longitud del subintervalo, 3 me da 4. Entonces, el valor medio exacto, ya no el valor medio aproximado, es 4. Dicho de otra manera,
si yo tuviera que pensar un rectángulo que tenga la base en el intervalo de integración de esta función, ¿bien? Y el área de ese rectángulo es igual al área bajo la curva, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, el valor de la altura o el valor constante de ese rectángulo sería 4. ¿Bien? No me voy a meter con eso todavía. Entonces, fíjense que lo que encontramos acá sería un valor en donde podemos asegurar que las imágenes que están por encima de ese valor, ¿bien?, se compensan, ¿bien?, su suma se compensa con la de las imágenes que están por debajo. ¿Bien? O dicho de otra manera, que esta área que quedó por acá arriba es exactamente igual a esta área que quedó por acá. Bien, es decir, el área que quedó por fuera del rectángulo que yo planteé es igual al área que quedó por dentro, pero que no estaba por debajo de la función. Bien, entonces hay una compensación entre el error máximo y el error mínimo. O, dicho de otra manera, si yo tuviera que buscar un valor de i, bien, que me resuma el comportamiento de esta función en el 1, 4, pero de forma constante, sería este valor. Es decir, para mí sería igual, tendría el mismo efecto entre 1 y 4 aplicar la función f, ¿bien?, y acumular lo que me acumulo sobre la función f, que entre 1 y 4 haber trabajado con una función constante en 4. ¿Bien? Son diferentes como acercamientos o interpretaciones a este valor que obtuvimos. ¿De acuerdo? Más o menos, como me van siguiendo lo que estoy queriendo informarles, o ya están en Marte. Profe, una duda. Dime. En la diapositiva anterior, Sí. ¿por qué quedó un tercio, menos un tercio? ¿Acá? ¿O acá? Ahí. Porque básicamente, a ver, yo lo que hice acá fue una sustitución. O sea, acá lo pueden dividir, ¿sí? La primitiva de 5 es 5x, ahí no tenemos mucha duda. Y para buscar la primitiva de esto, ustedes pueden sustituir. Bien, o sea, no voy a detenerme mucho con esto, pero yo menos x menos 2 al cuadrado, si yo estoy queriendo buscar la primitiva, o una primitiva en realidad, de esto, sustituyo x menos 2 por, no sé cómo le llaman a la sustitución, solamente u. Entonces la derivada de u es igual a la derivada de x, va al diferencial, los diferenciales son iguales. Esto me queda menos u al cuadrado de u. La primitiva de esto es menos u al cubo sobre 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ahí me aparece el menos un tercio por x menos 2 al cubo. Claro, sí, sí. Gracias. De nada. Bueno, ¿más o menos o no? Este sería el valor promedio de las imágenes. Sería el valor que me permite generar un rectángulo con el mismo área que el área bajo la curva en ese intervalo. Es el valor que me permite considerar que el área que sobra es igual que la que falta. O me puede dar una aproximación de un modelo constante que tenga el mismo cambio total que mi modelo que no es constante. Diferentes formas de pensar ese número. ¿Bien? Entonces, fíjense que ese valor medio, si nosotros esto lo generalizamos, lo calculamos de la siguiente manera. Como la integral de la función en el intervalo que nos interesa sobre la longitud de ese intervalo. Bien, que sería b menos a, ¿no? Si este es a y este es b, la longitud de este subintervalo yo la debería pensar como este número menos este número. Profe, ¿Bien? Sí. entonces, la idea es como una traducción nada más, ¿no? ¿Una? Una traducción. O sea, Sí. me refiero ya no plantearlo como nada, el límite de la suma de Riemann, sino plantearlo como
un rectángulo, nada más. O sea, Claro, exacto. Sería, en vez de trabajar con infinitos rectangulitos, o sea, si lo llevamos a una perspectiva geométrica, ¿no? En vez de trabajar con infinitos rectangulitos, dicho de otra manera, que sería el área bajo la curva, poder encontrar un único rectángulo que tenga base en el intervalo de integración, ¿bien? Y cuyo área sea igual que el área bajo la curva. Eso es lo que estamos buscando. ok, listo. ¿Bien? Entonces, ese es el valor medio. Ahora, obviamente que eso lo que hicimos, lo podemos pensar así, lo podemos pensar como rectángulos y áreas y cosas que sobren y cosas que faltan y todo eso, porque la función era positiva. ¿Se acuerdan que es la única forma que tenemos de pensar estas integrales definidas? Bien, la podemos relacionar como un área. Bien, ahora, si esta función ya seguía hasta acá, bien, y terminaba, no sé, en 5, por ejemplo, y ya está. Todo esto que hicimos no tiene sentido, ¿no? O sea, no es que no tiene sentido. No lo podemos asegurar tan fácilmente porque ahí ya no lo podemos pensar como un área a esta integral. Bien, ¿se acuerdan que para que esto lo podíamos pensar como un área de una región plana, necesariamente la función tenía que ser no negativa? Pero yo acá, si lo expreso esto así de esta manera genérica, yo acá estoy poniendo f, no le estoy pidiendo ninguna condición sobre f ni nada, es como que lo estoy generalizando, lo estoy sobregeneralizando, ¿no? Como que me estoy animando a decir que vale siempre sin importar el signo de la función. ¿Bien? Entonces, mi pregunta ahora es un poco, bueno, ¿esto vale siempre? O sea, ¿yo puedo aplicar esta fórmula para calcular el valor medio, que sería la integral sobre la longitud del intervalo, en cualquier instancia, digamos, sin importarme la función? ¿Bien? ¿Tiene que cumplir alguna condición? ¿Tiene que ser positiva, sí o sí? ¿O qué? ¿Bien? Entonces, para responder esa pregunta aparece nuestro teorema del valor medio del cálculo integral. ¿Bien? Nuestro cuarto teorema, digamos, que aparece sobre el cálculo integral. Ya vimos los dos fundamentales, el teorema del cambio total y este. Entonces, este nos permite generalizar todo este pensamiento que fuimos haciendo para muchos casos, bien, para los casos más generales que se pueda. Entonces, fíjense lo que dice. Dada f continua en un intervalo AB, bien, existe al menos un C perteneciente a la B, de modo que la imagen en C sea igual a esto que teníamos antes, la integral sobre B menos A. Entonces, cuando lo leemos así, es como, qué horrible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo relaciona esto con lo que hicimos? Pero no nos asustemos. Lo que nos quiere decir es que si la función es continua en AB, y fíjense que la única condición que pide es que sea continua, o sea, no nos interesa el signo, quiere decir que esto también vale para funciones que pueden no tener signo definido, o ser negativas, o lo que sea. Entonces, yo voy a poder calcular este numerito, que estuvimos haciendo acá, o sea, hacer la integral, dividirla por la longitud del intervalo, eso me va a dar un cierto valor. Ese valor yo lo puedo interpretar como el valor medio de las imágenes, ¿bien? Que en este caso sería como, por ejemplo, el 4. Y seguramente me va un paso más allá. O sea, no solo me está asegurando que yo voy a poder encontrar ese valor, ese 4, y que ese 4 va a ser el valor medio, como lo veníamos diciendo recién, es decir, no solo me asegura que esto es lo que hicimos, lo voy a poder aplicar para cualquier función continua, sino que me dice que si la función es continua, ese valor, 4, es la imagen de C. ¿Y quién es C? Un número, un valor de X, al menos un valor de X en mi intervalo en estudio. Me está queriendo decir, no solo que ese 4 va a existir y que lo voy a poder calcular, como lo hicimos recién, sino que existe al menos un X en el 1, 4, cuya imagen me da ese valor. Bien, entonces, mi pregunta es, en el 1, 4, en este ejemplo que hicimos acá, lo voy a cambiar de color, en el 1, 4, en el intervalo 1, 4, ¿qué valor o valores tienen como imagen al valor medio?
serían 1 y 3. Bien, fíjense, x igual a 1, si yo aplico la función en x igual a 1, me da como resultado 4. ¿De acuerdo? Y 3 también, si yo aplico la función en 3, me da como resultado 4. Entonces, en definitiva, estos C de los que habla el teorema de valor medio son estos. Este sería C1 y este sería C2. Lo que me está queriendo decir el teorema de valor medio, bien, es que si yo tengo una función continua en el intervalo de integración, entonces sí o sí voy a poder calcular ese valor medio como la integral sobre la longitud del intervalo, como habíamos calculado, habíamos deducido antes. Y además, que va a haber valores de x, que se llaman Cs, ¿bien? Que cuando aplique la función, va a tener como imagen ese valor medio. En este caso hay 2. Lo que nos asegura acá es que existe al menos 1. Que 1 sí o sí voy a tener que encontrar. Puedo encontrar más de 1, pero 1 sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso serían como... lo puedo interpretar como los valores de la variable independiente, cuya imagen es promedio de todas las otras. Bien, esa sería como la interpretación del C. Pero por lo general lo que a uno más le interesa es esto. Bien, la imagen, el 4, que es el valor medio. Bien, no tanto 1 y 3, sino su imagen. Entonces, en definitiva, si a ustedes les dan una función, porque lo que me interesa un poco es que también esto que tiene mucha cosa, mucha palabra, mucho análisis, así como que va para un lado y para otro, que esto focalicen en lo que a ustedes les va a servir. A ustedes le dan una función cualquiera, un gráfico, conocen la ley, por ejemplo, o pueden aproximarla con un buen modelo, ¿no? A esos datos experimentales. Entonces dicen, bueno, estos datos ajustan bien a este modelo cuadrático. Y alguien viene y les dice, bueno, pero yo lo que necesito es el valor medio. O sea, quiero informar el valor promedio de esos valores, no toda la curva. ¿Qué harían? ¿Cómo harían ese valor promedio para hallar ese número que tendrían que informar? O sea, usted estaría pidiendo el C. No. A ver, esperen. De vuelta. Voy a hacer un ejemplo claro para que lo entiendan. Ustedes midieron algo, les dio, no sé, esto. Bien, midieron, no sé, concentración de algo en función del tiempo. ¿De acuerdo? Les dio esta curva, aproximadamente. Más o menos esa concentración en función del tiempo, si mi mouse funciona, estaría buenísimo. Sigue esta ley. Bueno, X no, justamente. ¿De acuerdo? Entonces ustedes más o menos saben que la concentración en función del tiempo, bien, sigue este modelo. Ahora, ustedes no quieren informarle al paciente, por ejemplo, esta curva, porque esta curva en sí el paciente quizás no sabe identificar, no saben leerla, no sabe qué significa ni nada. Pueden informarle el valor inicial, que sería 4, y quieren informarle un valor promedio. Bien, entonces, como un valor de concentración que sea el promedio entre todos los que se tomó o todos los que se midieron en estos 2 minutos que duró la experiencia. ¿Cómo utilizarían estos datos para asignar o para informar ese valor promedio? Y integro la función esa, t menos 2 al cuadrado, en el intervalo 0,4 sobre 2 menos 0. No. Bien. O sea, hago la integral, que sería como la suma de todos estos valores de concentración, en el intervalo 0,2, no en el 0,4, pero sí. Bien, o sea, entre este valor y este valor. Y eso me daría como la suma
¿no? Lo podría pensar como la suma infinita de todas estas imágenes de concentración. Y eso lo divido por la longitud del intervalo, que sería 2 menos 0. ¿Por qué en el intervalo 2, 0? O sea, 0, 2, la integral. Porque la integración se hace sobre el intervalo de trabajo. O sea, por ejemplo, en nuestro caso era en el 1, 4 antes. ¿De acuerdo? O sea, es en el... Claro, sí, sí, sí. Bien, y acá nuestro intervalo sería este. Y eso daría una imagen, ¿no? Bien, esto me daría un valor de imagen de concentración, si lo pensamos en este problema, promedio de todas las que obtuvimos. Que seguramente entre qué valores y qué valores va a estar. Entre 0 y 4. Entre 0 y 4. ¿De acuerdo? Si esto lo resuelvo y me da 7, metí la pata. Bien. Entonces, resuelvo esto. Esto si quieren después lo pueden chequear. Esto me da t menos 3 al cubo sobre 3. Esa sería la primitiva. Esto lo debería valorizar entre 0 y 2 con Barrow y dividirlo por 2. Bien. Esto me da menos 1/3 menos 0. ¿No? Estoy metiendo la pata. Por acá hay un 2, no un 3. Eso. Entonces esto me da 2 menos 2, 0. Al cubo, 0, dividido 3, 0. Menos 0 menos 2, menos 2. Al cubo, menos 8, dividido 3, menos 8 tercios, sobre 2. Entonces, 8 tercios sobre 2, 8 sextos o 4 tercios. Bien, que estaría como por... A ver, acá. Entonces, este 4 tercios es el valor que yo puedo informarle al paciente de que en estos 2 minutos que duró la experiencia, en promedio, la concentración de lo que estaba midiendo, la vitamina, fue de 4 tercios. ¿Fue siempre de 4 tercios? Obviamente que no. Bien, hubo momentos en que fue mayor, hubo momentos en que fue menor. Bien, pero el promedio entre todos esos valores que estuvo, digamos, atravesando esa variable en los 2 minutos que duró el experimento, es 4 tercios. Este 4 tercios que obtuve acá, bien, que es el valor medio, ¿es el C del que habla el teorema del valor medio? No es la imagen de C. Bien, es la imagen de C. ¿De acuerdo? El C, ese C que hablaba el valor medio de que existía, sería este. ¿De acuerdo? Es un valor, al menos un valor en el intervalo en que estamos trabajando, en el 0,2 en este caso, cuya imagen es el valor medio. 4 tercios. Y de hecho, hasta quizás se los pueden pedir. Esto no me voy a detener ahora, pero en las tareas de aulas les puede pasar. Quizás ya les pasó, ¿no? Que no solo le pidan el valor medio, sino que les pidan cuál es el C que lo genera. Entonces, lo que tendrían que decir es, bueno, a ver, si esta es la ley de mi función, ¿cuánto tiene que valer t para que la imagen sea 4 tercios? ¿Bien? Entonces paso esto para allá como raíz, sumo 2 y obtengo el valor de t, ¿bien? Cuya imagen es 4 tercios y ese sería c. ¿De acuerdo? Pero quiero que identifiquen el valor medio, que es un valor de imagen, con el c, que es un valor en el intervalo de integración que le da origen. ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Quedó más o menos claro cómo se usa esto? ¿Para qué sirve? Es bastante útil en un montón de cuestiones, porque muchas veces no nos interesa toda la información de un modelo continuo, de una distribución continua de datos, sino que nos interesa, por ejemplo, resumirlo todo en un solo número, ¿bien? Que sería el promedio de todos los que obtuvimos. Bueno, lo hacemos de esta manera. Y para eso funcionan las integrales. Las integrales en este caso vendría a ser, en la analogía, como si fuera la suma de todos esos valores.
¿Bien? Ya está ahí fue. Bueno. Todas estas cosas. Bien. Punto. Terminaron las aplicaciones de las integrales. Pueden respirar. Y lo que vamos a empezar, no creo que terminemos de verlo hoy, ahora es un poquito un avance, ¿bien? Sumarle un poquito a la idea de integral que estuvimos viendo, ¿bien? Pero no hablo más, empezamos con un problema. Vamos a analizar este problema. Vamos a estudiar una reacción química, sencilla, ¿bien? De estilo R se transforma en P, ¿no? Como que hay un único reactivo que cuando sucede esta reacción química, que es irreversible, se transforma en P, ¿bien? En un producto. Entonces, lo que les dice es que una de las especies participantes, ya sea el reactivo o ya sea el producto, está marcado. Es decir, ustedes lo pueden seguir, ¿bien? Pueden ver qué les está sucediendo. Y pueden medir la velocidad a la que cambia esa especie, ya sea el reactivo o ya sea el producto. Bien, entonces eso les da, lo pueden medir con un aparatito y pueden medir esa velocidad en función del tiempo. Bien, cuando lo hacen, obtienen esto. Bien, o sea, el aparatito, ustedes lo ponen la reacción a que suceda, prenden el aparatito y les mide la velocidad, bien, a la que cambia alguna de estas especies, ya sea el reactivo o ya sea el producto. No sabemos. Obtienen como resultado este modelo, esta función ahí muy bonita, miren, eso. Tiene esta ley y todo. Entonces, la primera pregunta que les hago, para que se despierten luego del aburrimiento del teorema de valor medio, es ¿cuál de las dos especies para ustedes está marcada? ¿El reactivo o el producto? Conociendo este dato. ¿Y por qué? Obviamente. O sea, sí o sí va en ese sentido. La reacción, sí. Producto. Reactivo producto, sí. Entonces el reactivo, ¿no? ¿Cómo saben? Porque como que va bajando la concentración del reactivo. Ojo, bueno, tenés acá concentración, ¿eh? Acá tenés velocidad. Bueno. O sea, si esta fuera concentración, estamos de acuerdo que ese sería el reactivo, ¿no? Porque empezaría en un cierto valor inicial y con el tiempo iría disminuyendo esa concentración, entonces, lógicamente, es el reactivo. Pero acá no tenemos concentración. Fíjense que tenemos velocidad, es decir, la velocidad, la razón de cambio de esa concentración. Profe, Producto, sí. ¿no? Si podemos aplicar la derivada a esa razón de cambio, ¿no nos da la concentración? No, al revés. O sea, si vos derivás... La integral, perdón, la integral. Ah, bien, sí, genial. En realidad, si ustedes pudieran acá aplicar una integral definida sobre esta B, ¿qué obtendrían? La concentración. Definida. Por ejemplo, yo hago la integral entre 0 y 2, si quieren, de B. Esto que tendrían como resultado acá, ¿qué representaría? Me encanta, ya hacemos una integración y un repaso de lo que estuvimos viendo. Un número. Un número, perfecto, no una función, o sea que ahí yo no obtendría la concentración en función del tiempo, porque no obtendría una función directamente, sería un numerito. ¿Qué representa ese número? La variación de la concentración en este intervalo de tiempo. Bien, sería el cambio total, ¿no? Como cuánto cambió la concentración entre 0 y 2 horas. Igual esta gráfica es de los productos. ¿Cómo sabes? Porque la velocidad aumenta a medida que se va desarrollando la reacción y disminuye cuando va terminando. Porque ya no se forman tantos productos. ¿La velocidad aumenta? No, la velocidad siempre disminuye, O sea, es decreciente. Como siempre es positivas y siempre el reactivo se va a estar yendo al producto, ¿no? Bien. Entonces, bueno, nada, o sea, la velocidad va a ir disminuyendo, pero siempre va a estar pasando de reactivo a producto. Bien, perfecto. Entonces, este sería el producto. Bien, es el producto. Pero fíjense lo siguiente, lo que me interesa acá no es tanto, a ver, sí me interesa, pero no es a lo que voy. No me interesa tanto que la velocidad sea decreciente.
A mí lo que me interesa es que la velocidad es positiva, ¿no? Fíjense que todas las imágenes de la función b son positivas. Entonces, ¿eso qué significa? Que como b es la derivada de la concentración, es la razón de cambio de la concentración, y b es positiva, ¿qué dice eso de c? Que es creciente. Que es creciente. Entonces, como b, bueno, mi mouse, a ver, voy a cambiar de mouse porque esto no está funcionando. Un segundo, problemas técnicos. Solamente que este hace piquitos, ya no sé cuál es mejor. Bien. Si la velocidad es positiva, esto implica que la concentración es creciente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que a mí lo que me interesa un poco para saber si estoy hablando de reactivo o de producto no es el comportamiento de B, sino es su signo. Entonces, su signo es positivo. Entonces, la concentración es creciente. ¿Cuál esperamos que tenga una concentración creciente? ¿El reactivo o el producto? El producto. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente esta función B lo que está midiendo es la velocidad de cambio del producto. ¿De acuerdo? Obviamente que esto fue absolutamente tramposo para que tengamos esta discusión. Porque cuando ustedes ven este comportamiento, dicen, ah, listo, es el reactivo porque disminuye. No. Sería el reactivo si esta fuera la concentración. Pero en realidad, esta es la velocidad. A mí lo que me interesa y lo que debería intentar ver ahí primero, antes de su comportamiento, es su signo. Bien. Entonces, si hay alguna duda, me van preguntando, por supuesto. ¿Cuánto producto se va a generar? Bien, si ya tenemos el modelo. Ahora, ya fíjense que les hago una pregunta más cuantitativa, ¿no? ¿Cuánto producto se va a generar si dejamos la reacción por un tiempo muy largo? Es decir, si yo esto lo dejo, no sé, muchos días. Bien, esto está medido en horas. Yo lo dejo muchos días. ¿Cuánto producto voy a generar? Ya sé que no van a saber el número, pero ¿cómo lo calcularían? Integrando la función. Bien. ¿Entre qué y qué? Entre 0 y muchos días. Perfecto. Así yo lo escribiría así. Con la integral entre 0 y muchos días. Bien. A ver, fíjense que ahí cuando me piden un tiempo muy largo, el 0, desde ya que sería el momento inicial, ahí no tenemos dudas. Pero el punto es qué le pongo ahí arriba. ¿Cuál es mi extremo superior de integración? Porque si le ¿No pongo... sería 6, profe? ¿Cómo? ¿No sería 6? 6. 6 serían 6 horas. ¿No? Porque, o sea, la variable t con la que yo estoy integrando está medida en horas. Ahora, ¿podría usar 6? No serían muchos días esos. Bien. O sea, como que sí, puedo usarlo para aproximar, como bueno, pero no sé si es muchos días. ¿Podría usar 24? No. Podría usar, no sé, 1000. Bien, porque además si yo pongo 1000, bueno, está bien, pero eso es muchos días. Es como, ¿a qué me refiero con muchos días? Nos ponemos un poco filosóficos, ¿no? Tipo, como, ¿qué vamos a considerar muchos días? ¿O qué vamos a considerar un tiempo muy largo? Entonces... Sería cuando t tiende a infinito. Bien, perfecto. Una forma es poner acá un más infinito. ¿Bien? Como diciendo, bueno, entre 0 y un número que crece tanto como yo quiera. Y listo, me zafo. ¿Bien? Zafo del problema. Y digo, bueno, integro entre 0 y un número que va más infinito. Y ya está. Yo obtengo un resultado y ese resultado es lo que va a representar el cambio a tiempos muy largos. Si yo hago eso, fíjense que acá tengo planteada la integral que dijimos recién, yo lo que podría sería aplicar Barrow, ¿no? Entonces hago acá la concentración de producto en función del tiempo, que sería una primitiva de la velocidad, ¿no? Entre infinito y 0,
y aplico Barrow, ¿no? P en más infinito menos P en 0. ¿Están de acuerdo? Yo podría hacer eso para calcular, digamos, la cantidad de producto. Te da infinito. Bueno. Te da infinito. ¿Están seguros? ¿Ponen las manos en el fuego? ¿Que da infinito eso? Yo no. Porque o sea, el reactivo está limitado. Igual siempre va a ser... o sea, la concentración del producto nunca va a ser la del reactivo. Como que va a haber una diferencia infinitesimal. Bien, porque siempre va a haber un poquito de reactivo, está bien. Ahora, si vos vas a tiempos muy, muy, muy largos, vos podés considerar que esa diferencia tiende a 0, o sea, se hace prácticamente imperceptible. Ahora, bien, perfecto. Todo lo que están diciendo está bien. O sea, ustedes lo que me dicen es, si yo veo esto, la concentración a más infinito, y yo lo pienso como que esto me da un número súper grande, infinito, y esto me va a dar infinito. Pero, si lo llevamos al problema, si lo pensamos como que es un reactivo transformándose en producto, no tiene sentido. Este producto va a tender a un cierto número, la concentración. O sea, no es que voy a tener una concentración infinita, no va a aparecer producto de la nada, ¿no? Bien. Eso es un problema que aparece cuando planteamos este tipo de expresiones. Y hay 4 problemas en esta expresión que planteamos. Bien, que ahora se los voy a ir contando de a uno. Esto lo que nosotros hicimos fue algo bastante intuitivo. Dijimos, como no sabemos a dónde, en qué momento terminar nuestro conteo, cuando hablamos de un tiempo muy largo, podemos encajar ahí un más infinito, que lo podemos pensar como analizar qué le pasa a esta integral definida cuando este intervalo de integración se hace tan grande como yo quiera. Este extremo de integración, perdón. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. El primer problema es que yo estoy planteando acá, bien, esto es una integral, que yo la estoy pensando como una integral definida, ¿no? Una integral entre 0 y un número de una cierta función, que nosotros ya la habíamos definido, ¿no? Acá les copié la definición de integral que dedujimos allá hace un montón de tiempo, bien, cuando apareció el límite de la suma de arriba. Pero fíjense que cuando nosotros definimos esa integral, decíamos que llamábamos integral de f en AB, en el cerrado AB, al número L, siendo L el límite de la suma de arriba, bla, 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 todo esto es lo que ya estuvimos utilizando. Pero fíjense que nosotros las integrales definidas las definimos, valga la redundancia, en un intervalo cerrado. Bien, es decir, todo lo que sabemos de las integrales definidas los estamos aplicando en intervalos cerrados, no en intervalos abiertos o infinitos, como en este caso, no que van al infinito en uno de sus extremos de integración. Entonces, ya la definición de integral no la podemos usar acá. No vale. Bien, o sea, no tenemos una definición de qué es eso, lo que acabamos de escribir. Bien, no, nunca lo definimos, a eso voy. Entonces ahí empezamos mal. Y de ahí vamos cada vez peor, porque por ejemplo, nosotros planteamos que esta integral la estábamos usando para calcular cuánto cambiaba la concentración de producto. Bien, o sea que acá lo que aplicamos fue el teorema del cambio total, ¿no? Como, bueno, sí, si tengo la razón de cambio, o sea, esta función que estoy integrando representa una razón de cambio, integro entre un valor y otro, y eso me va a dar el cambio total en ese intervalo. Pero cuando nosotros planteamos el teorema del cambio total, fíjense que acá también aparece una integral definida, es decir, con un extremo fijo, no con un más infinito ahí. O sea que estamos en un intervalo de integración cerrado. Entonces tampoco podríamos aplicar el teorema del cambio total acá. Bien. Después el tercer problema está acá, porque nosotros ahí aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo integral, o mejor dicho, uno de sus corolarios, que es Barrow, ¿no? Entonces dijimos, bueno, busco una primitiva en el extremo superior y en el extremo inferior. Cuando vamos al segundo teorema, vemos que también nos dice que para aplicarlo, f tiene que ser continua en un intervalo cerrado. Bien, entonces acá yo no puedo aplicar Barrow, porque no tengo un intervalo cerrado en el que estoy trabajando, es un intervalo abierto.
¿bien? Y más allá de abierto con uno de sus extremos tendiente a infinito. Entonces tampoco funciona, tampoco puedo aplicar el segundo teorema. O sea, esta igualdad tampoco vale. Esta no vale, o no puedo asegurar que vale, mejor dicho. Esto no sabemos cómo definirlo. Y el último problema es esto. ¿Qué significa P en más infinito? ¿Cómo valorizamos una función en infinito? Infinito no es un número. Bien, yo no puedo hacer P en 35.000. Bien, o sea, no tengo manera de valorizar P, una función, en más infinito. En todo caso, podría plantear un límite, pero no una valorización. Entonces, este planteo que hicimos, que fue bastante intuitivo, es como, bueno, pero está bien, todo lindo, aunque no tengo idea cómo hacerlo. O sea, primero, la mayoría de los conceptos que nosotros habíamos definido y estado utilizando, acá no valen. ¿Bien? No podemos definir integral definida, esto no podemos aplicar el teorema de cambio total, no podemos aplicar Barrow porque no podemos aplicar el segundo teorema, y esto no tiene sentido, no sabemos cómo hacerlo. Un montón de problemas en una expresión que nos resultó muy sencilla de proponer. Entonces, acá lo que aparecen son las integrales impropias. Como para resolver este primer problema de que esto no estaba definido, vamos a empezar por ahí. Vamos a definir qué corno es esto. Es decir, qué corno representa esta expresión donde estoy integrando una función y donde uno de los extremos de integración tiende a infinito. A eso le vamos a llamar integral impropia de primera especie. Alto nombre tiene. ¿Bien? Pero bueno, por lo general pensamos las integrales propias, ¿no? Como a las que ya definimos, a la integral definida. No se usa la idea de integral propia. Pero a las que no caben dentro de esa definición, se le llama integral impropia. ¿Bien? Y hay dos especies. Hoy vamos a ver una, mañana vamos a ver otra. Esta, la que estamos analizando ahora, son las de primera especie. ¿Bien? Y son aquellas que se definen cuando el intervalo de integración, ¿bien? El AB, si quieren pensarlo como lo veníamos llamando hasta ahora, no está acotado. No es un intervalo cerrado, ¿bien? Pero no porque el intervalo sea abierto, o sea, AB con paréntesis, ¿no? Simbólicamente. Sino que no está acotado, no tiene máximo o no tiene mínimo o ninguno de los dos. Es decir, son de la forma de menos infinito a A, bien, o sea, desde menos infinito hasta un cierto número, o desde un cierto número hasta más infinito, o desde menos infinito hasta más infinito, es decir, que cubra todos los reales, por ejemplo. Entonces, cuando queremos integrar en estos intervalos de integración, la definición de integral definida que conocemos no vale, porque está definida para un intervalo cerrado. ¿Bien? Entonces, tenemos que definir estas nuevas categorías. Ahora, vamos a ver cómo nos vamos a acercar a este problema. Nosotros lo que tenemos que hacer es la integral de B, lo voy a escribir acá, la integral de B, de t, dijimos entre 0 y más infinito. ¿En cuál de estos tres casos estamos? ¿Es una integral impropia de primera especie desde menos infinito a A, desde A hasta más infinito, o desde menos infinito a más infinito? A más infinito. Esto. Bien. Tenemos un valor inferior, un extremo inferior de integración definido, que es 0, pero no está acotado superiormente. Ahora, ustedes me propusieron una forma, ¿bien?, de llegar o de aproximar este valor. Dijeron, bueno, yo lo que puedo hacer primero es planteo la integral, por ejemplo, entre 0 y 2. ¿Bien? Eso me va a dar el cambio de moles que sufrió el producto entre las 0 horas y las 2 horas, ¿no? Delta N en ceros, según el teorema de cambio total. Obviamente que ese no es este resultado. ¿Bien? O sea, no es cuánto cambió a tiempos tendiendo a más infinito. Pero me da un cierto valor. Como la función es positiva, lo puedo pensar como el área bajo la curva, ¿no?
Ahora, si quiero aproximar aún más, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podrían aproximar aún mejor el cambio de moles del producto, bien, conociendo esta velocidad? Acercarse más a este resultado, bien, con algo que ustedes conocen que pueden resolver. Ya están agotados hoy. A ver. Otra opción sería, por ejemplo, en vez de hacer una integral entre 0 y 2 de la velocidad, hacer una entre 0 y 5, por ejemplo. Bien, ese resultado que obtenga va a estar más cerca de este que estoy pidiendo que este de acá arriba. Bien, o sea, este va a estar mejor que este. ¿Por qué? Porque obviamente mi extremo superior está creciendo, ¿no? Está más cerca de mi objetivo, que es que tienda más infinito. Y así podría seguir. Podría plantear entre 0 y 25, o podría plantear entre 0 y 25 millones. Y obviamente que este resultado no va a ser exactamente el que yo estoy buscando, pero va a ser una aproximación cada vez mejor. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, yo lo que voy a poder hacer, o sea, si yo tuviera que calcular este valor de manera exacta, lo que tendría que hacer es una integral definida. Fíjense que esta sí es una integral definida. Sí tiene un valor numérico inferior y sí tiene un valor numérico superior. Este B es un número, no es un más infinito. Bien, es un número como 25 millones. Pero lo que hago es tratar de ver cómo se comporta esta integral cuando su extremo superior tiende a más infinito. Bien, es como que hago un truco, ¿ven? Un salvoconducto ahí. Me voy por un atajo. Lo que digo es, bueno, yo esto no lo sé calcular. No tengo idea, porque nunca definí qué pasaba con integrales cuando uno de sus extremos tendía a más infinito. Pero lo que hago es, bueno, planteo una de las que sí sé calcular, o las que sí puedo trabajar, que son las definidas, y lo que hago es que su extremo superior de integración tienda a más infinito. Le meto un límite ahí, bien, para eso. Entonces, a eso se le llama integral impropia, a eso lo vamos a definir como integral impropia de primera especie. Entonces, si f es una función continua, en el intervalo en que estamos trabajando, una integral de este estilo, como la que veníamos trabajando recién, o sea, definida entre un extremo inferior fijo y un extremo superior no acotado, bien, es decir, que aumenta todo lo que yo quiero, lo puedo pensar de esta manera, como una integral definida, o sea, esto sería una integral propia, si lo llevamos en esta terminología, con extremo inferior A y con extremo superior B, y lo que pido es analizar qué le pasa a esta integral cuando este B tiende a más infinito. Entonces planteo este límite. Esto lo puedo pensar también, después pueden analizarlo, cuando lo que no tengo acotado es el extremo inferior, entonces aparece un A que tiende a menos infinito, o cuando no están acotados ninguno de los dos. Bien, después vamos a trabajar un poco con esto mañana. Entonces, básicamente, mi estrategia, lo que yo hago es, o la forma que tengo de resolverla, es pensar a esa integral impropia como un límite infinito de una integral definida. Bien, otra vez. Pienso a la integral impropia como un límite infinito de una integral definida. ¿Por qué? Porque yo la integral definida ya la definí, ya sé cómo trabajar. Acá en esta vale todo lo que yo conozco. Vale barro, vale el teorema de cambio total, vale el segundo teorema fundamental. Todo eso acá vale, entonces lo puedo aplicar para resolver esta integral definida. Y después sobre ese resultado aplico un límite, que también lo sé hacer. Bien, entonces,
esto que no sabía resolverlo, ahora lo transformé en esto, que es una combinación de dos cosas que sí sé trabajar. Resoluciones de integrales definidas y cálculo de un límite. ¿De acuerdo? Ahora, ¿siempre va a existir ese límite? No, obviamente que no, como siempre. ¿Bien? Hay veces que sí existe. ¿Bien? Entonces yo resuelvo este límite y me da, no sé, 4. Entonces, cuando pasa eso, se dice que la integral converge. Esa es la palabra correcta y específica. ¿Bien? Esta integral impropia converge a 4 o en 4. Y hay veces que esto no va a existir. Entonces este límite no va a existir, o por ejemplo va a ser un límite que su resultado sea más infinito o cosas por el estilo, es decir, no converge a un cierto número. Entonces ahí vamos a decir que esa integral diverge. ¿Bien? Es la palabra adecuada para usar. Entonces, ahora sabiendo eso, y en estos últimos minutos que nos quedan, vamos a responder este problema, así no se van con la duda. ¿Cuánto producto va a generar esta reacción si la dejamos un tiempo muy largo? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es aplicar, básicamente, una integral impropia. Entonces, esto es lo que habíamos hecho inicialmente, es correcto. Entonces, ese cambio de cantidad de producto lo podemos pensar como la integral entre 0 y más infinito de esta velocidad. Ahora, lo que no podemos hacer, que antes lo propusimos, pero ahora sabemos que no es así, es pensar esto como si fuera una integral definida. Entonces, aplicar acá Barrow y todo eso, eso no lo podemos hacer. Bien, porque esto no es una integral definida. Entonces, lo tenemos que pensar como lo que es, una integral impropia. Entonces, para resolver esta integral impropia, tenemos que plantear, o podemos recurrir a su definición. Bien, entonces lo que hacemos es transformar esta integral impropia en una integral definida. Fíjense la diferencia. Acá aparece el más infinito, que eso es lo que nos rompe la posibilidad de trabajarla como una definida directamente, mientras que acá aparece b, que es un número. Entonces, esto lo que tengo acá es una integral definida. Y después, también lo que tengo que plantear es ver qué pasa cuando ese extremo superior tiende a más infinito. Entonces, acá transformé esta cosa inicial que no sé resolver en esto que sí sé resolverlo. O al menos puedo más o menos intentar resolverlo. Después tendré que buscar una primitiva de la función, bien, para aplicar Barrow, que ahora sí puedo hacerlo porque esto es una integral definida. Bien, y es continua la función, es integrable, así que puedo hacerlo. Y cuando aplique Barrow, que está acá, la aplicación de Barrow, en este resultado calculo o resuelvo el límite cuando b tiende a más infinito. Esa sería mi estrategia de trabajo. Vamos a hacerlo. Profe, ¿y se puede hacer también con función integral? O sea, que b sea x. También lo pueden pensar, o sea, esto lo pueden pensar como si b es un número y que esta aplicación es Barrow, o pueden pensar que b es una variable. Entonces lo que están aplicando sería, o sea, esto sería una función integral, bien, y con x tendiendo a más infinito. Sí, absolutamente. Bien, y acá lo que estarían aplicando sería el segundo teorema, no Barrow. Bien, pero sí, perfecto. El pensamiento es excelente. Entonces, acá tienen una primitiva de la función, pueden buscarla aplicando alguno de los métodos, no me interesa tanto focalizar en eso, créanme que es una de las primitivas, o pueden verificarlo derivándola y viendo que obtienen esto. Bien, y vamos a hacer esto que está acá. Entonces, fíjense. En definitiva, para resolver esta integral impropia, lo que yo tengo que resolver es este límite, ¿no? Sería el límite cuando la primitiva aplicada en b menos la primitiva aplicada en 0 cuando b tiende a más infinito. Entonces, esta primitiva lo que tengo que hacer es primero aplicarla en b. Entonces me quedaría menos 6 sobre b más 1. Bien, que es lo que tienen acá. Después tengo que aplicarla en 0. Entonces sería menos 6 sobre 0 más 1. Que es lo que tienen acá. Y resto esos dos resultados. ¿De acuerdo?
Cuando hago eso, obtengo esta expresión. Esta sería la resta de todo esto que tenemos acá. Sería la expresión más pequeña que puedo encontrar. Y sobre eso aplico el límite. Entonces, fíjense que esto, lo que tengo acá, sería una expresión que para diferentes extremos superiores de integración me irían dando los diferentes resultados de la integral definida. Sería como si fuera una función integral. ¿Bien? Ahora, esto lo que hago es pensar qué le pasa a esto cuando b tiende a más infinito. Es decir, a qué tiende toda esta expresión que tengo entre paréntesis cuando el extremo superior de integración se hace cada vez más grande. Bien, entonces fíjense, si b tiende a infinito, b más 1 tiende a infinito, lógicamente. Y acá tengo un número dividido otro que se hace cada vez más grande. Entonces, ¿a qué tiende todo esto? 0. A 0. Sí. Bien, por lo tanto, todo este término, mientras b sea cada vez más grande, todo este término se va a hacer cada vez más chiquitito, va a tender a 0. Más 6. Entonces, en definitiva, este límite va a ser igual a 6. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Primero, ¿esta integral converge o diverge? Me mató, bro. ¿Cómo era? Converge, ¿no? Bien, sí, perfecto. A ver, vuelvo para atrás, ¿eh? Para que me crean. Si existe, converge. Si no, diverge. ¿De acuerdo? Ah, ok. Entonces. En el caso de que no sea convergente. ¿Perdón? Claro, o sea, acá, como este límite, cuando yo lo resolví, obtuve un número como resultado. Este límite existe, digamos, un límite finito y existe. Entonces acá yo digo que converge. Ahora, puede darse el caso de que cuando yo aplique este límite, me dé, por ejemplo, no sé, un número inexistente o me dé más infinito. Bien, entonces en ese caso decimos que como el límite finito no existe, o sea, no obtengo un número real como resultado de ese límite, entonces diverge. Listo. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿cómo interpreto este 6? ¿Qué representa ese 6? Y ya los dejo ir. ¿Y a qué estaría tendiendo el área bajo la curva? Exacto. Bien, si lo pensamos desde una perspectiva geométrica, como esta función es positiva, yo podría decir que el área bajo esta curva, bien, que sería todo eso, y así hasta infinito, porque esto es un área de una región infinita, ¿no? Hacia la derecha, entre comillas, continúo infinitamente, ese área va a ser 6, va a valer 6. Bien, solo porque es una función positiva, ¿no? Y en este contexto, en el contexto de la reacción química, ¿qué representa esta integral? La concentración de los productos. ¿Será como ¿Perdón? la velocidad promedio en la que pasa? No, promedio no. La concentración de los productos al final de la reacción. Claro. Bien, sería, o sea, si lo pensamos como una integral definida, no es una integral definida, pero si lo pensamos como una integral definida, podemos pensarlo como el cambio total, ¿no? Sería el cambio total, como estoy integrando una velocidad, puedo pensar como el cambio total de lo que está cambiando, que en este caso sería la concentración del producto, en este intervalo. Entonces sería, ¿cuánto cambia la concentración del producto entre más infinito y 0? O sea, ¿cuánto cambia la concentración del producto en todo el proceso, durante todo el proceso que dura infinitos horas? Bien, entonces eso le da 6. ¿Qué quiere decir? Que el producto aumenta, si yo lo dejo durante un tiempo infinitamente largo, la concentración de producto va a aumentar en 6 milimoles. Es decir, voy a tener 6 milimoles más de productos al final que al inicio del proceso. Bien, y fíjense que yo esta información la puedo obtener y la puedo aplicar a un proceso que dura tiempos infinitamente largos. O sea, no es en un periodo finito, no es entre las 0 horas y las 4 horas, no. Es entre las 0 horas y el fin de los días. Apocalípticos nos ponemos al final de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos,
los conceptos claves son, si en alguno de los dos extremos de integración aparece un más o un menos infinito, esto no es una integral definida. No se define como la integral definida, como el límite de una suma de arriba. La definición es esta, es decir, es una integral definida con un extremo, uno u otro extremo indefinido, digamos, con un A, B, lo que sea, y un límite cuando ese extremo tiende a más o menos infinito, dependiendo del caso. Esta es una estrategia para poder resolver esta integral definida aplicando Barrow, y después, cuando aplico Barrow, lo que hago es ver cómo se comporta cuando ese extremo de integración tiende a más o menos infinito, dependiendo del caso. Pero la interpretación es la misma que hacíamos con las integrales definidas. Si la función es positiva, es el área bajo la curva, o si representa una velocidad, es el cambio total durante todo el intervalo de integración. De acuerdo, si ese límite existe, converge, si no, diverge. Todos los conceptos claves que necesito que se lleven de esta parte de integrales impropias. Qué intenso el día de hoy. Bueno, nos vemos mañana. Vayan a descansar. Creo que se publicaba. Vamos, profe. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Hasta mañana.